Totó, me parece que esto no es Kansas, ¿sabes? Bienvenidos a BRMU Podcast. De la biblioteca a tu casa. La Biblioteca Regional te lleva la mejor programación cultural, los mejores profesionales y las charlas más interesantes. Disfruta del episodio. Artistísimos es una serie de charlas impartidas por gente pues muy bonita. Gente que controla de arte y que abarca todas las disciplinas. Empezó Antonio García Villarán hablándonos un poquito acerca de cómo vender tu arte. Le siguió Ana Loki mostrándonos cómo era... Perdón porque vengo muy ajetreada porque vamos mal de tiempo. Ana Loki explicó lo que era lo que nadie sabe cuando ves un desfile de moda, todo lo que lleva detrás. Luego vino Laia San José, que vino con la cultura vikinga. Y por último, Óscar Martínez, con la metapintura. Hoy tenemos a uno de los mejores divulgadores de arte, a uno de los mejores divulgadores de arte de España. Es que esto es fuerte. Él es profesor, comisario de exposiciones, miembro del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios y del Consejo Internacional de Museos. Luego te paso mi currículum, ya que estoy aquí. Colaborador en el programa de televisión El Condensador de Flujo y escritor de Otra historia del arte y Otra historia de la arquitectura. Ese día estabas poco inspirado, ¿verdad? Bueno, precisamente hoy su charla lleva como título ¿Te importa la arquitectura? Aunque no lo sepas. Así que antes de darle paso, no puedo evitar preguntarme, ¿qué catedral es más bonita? ¿La de Murcia o la de Galicia? Caballeras y caballeros, demos un gran aplauso a Miguel Ángel Cajigal Vera, más conocido como el barroquista. Hola, hola, hola. Entro así en escena y me creo que voy a hacer stand-up comedy, o sea que tampoco nos vamos a soltar mucho. Muchas gracias, María, por la presentación. Muchas gracias a la biblioteca por tenerme aquí. Aunque mi segundo apellido es murciano, es mi segunda vez en Murcia y la vez anterior fue corriendo. Entonces, bueno, estoy súper contento de estar aquí con vosotras y con vosotros para contaros un poco, no sé exactamente qué, porque yo soy un poco así, ¿vale? Ya os acostumbraréis. Me gusta lo de improvisar y cuando me invitaron a hablar aquí de mi libro, como Paco Umbral, dije, ostras, cuando te toca hablar de tu libro siempre hay como un momento un poquito incómodo, que es como muy egocéntrico, ¿no? De que voy a hablar de lo que he hecho, no sé qué. Que en general a la gente de historia y de historia del arte nos toca como un poco de lejos, porque la historia y la historia del arte por lo general son la hermana pobre de muchísimas disciplinas, estamos como a la cola. De hecho, la historia del arte está incluso peor que la historia, ¿eh? Aunque aquí los historiadores y historiadoras que andan por la sala pongan cara de que no. La historia del arte es eso, que cuando estudias historia del arte, luego lo más que te sabe preguntar la gente es ¡ay, qué bonito! Te tienes que disfrutar mucho. Y tú piensas, hombre, pasando revista en el INEM se disfruta que no veas. Es súper divertido esto. Entonces, la verdad es que el hecho de que ahora la historia y la historia del arte estén saliendo un poco de la cueva o de la Torre de Marfil o de las dos cosas al mismo tiempo, a mí me parece muy interesante. Yo os voy a contar aquí una cosa, luego os cuento una pequeña primicia que me acaba de llegar hace media hora, que está relacionada un poco con esto, pero yo flipo de que alguien me haya pedido que escriba un libro. Imaginaos 2. Entonces, hoy aquí vengo a hablar del segundo, como Umbral, pero Umbral tenía muchos más libros. Y el segundo habla de arquitectura, como decía María. La de Galicia. No, pero es cierto que la fachada barroca de la Catedral de Murcia, probablemente junto con la fachada barroca de la Catedral de Santiago de Compostela, son las dos fachadas barrocas más importantes que hay en España, por lo menos en edificios religiosos. Y los edificios civiles son un poco sosos a efectos de fachadas, ¿vale? También vamos a decir la verdad. Cuando me pidieron que escribiera el primer libro, yo ya flipaba, porque el primer libro, Otra historia del arte, a mí me lo encargan mucho antes de Fluzo, mucho antes de nada. De hecho, la gente que está más o menos metida en esto sabe que cuando a mí me llamaron de Televisión Española para salir en El Condensador de Fluzo, estuve a punto de decir que no, porque no me daba la vida. Luego te sientas 3 segundos y dices, a ver, no se puede decir que no. Y menos a Televisión Española, ¿no? Porque además es muy bonito estar haciendo divulgación
en el ente público para todo el mundo, para familias que nos dicen que ven el programa juntas. Y cuando escribí ese primer libro de Otra historia del arte, tardé como un mes en decidirme sobre qué quería escribir. Porque lo que yo no quería, y ni el primero ni el segundo van por ahí, es contar la historia del arte ni contar la historia de la arquitectura. Porque de eso ya hay libros. De historia del arte muchos y muy buenos, de historia de la arquitectura menos y peores. Pero bueno, en todo caso, existen. Sino que yo lo que quería era contar un poco cómo funcionan esas disciplinas. El primer libro es como un libro sobre la historia del arte, más que de historia del arte, y este segundo es un libro sobre historia de la arquitectura, más que de historia de la arquitectura. Estoy disuadiendo a todo el mundo que no lo tenga y que se lo quiera comprar, a lo mejor, pero me gusta ser sincero, ¿vale? Es como un prospecto. El libro es un prospecto de por qué nos importa la arquitectura aunque no lo sepamos. Quedaría bonitísimo que hiciésemos esto con los ojos cerrados, ¿vale? Vamos a hacer aquí una performance. Cerrar los ojos por un momento, ¿vale? Así. Desde aquí os veo, ¿eh? Si los dejáis abiertos y hacéis trampa, me voy a enterar. Con los ojos cerrados, intentad recordar el momento en el que os despertasteis hoy, ¿vale? Os prometo que no os voy a hipnotizar. Por supuesto, supongo que os despertasteis a cubierto. Alguien a lo mejor durmió al aire libre, pero supongo que no. Lo que significa que ya empezasteis el día dentro de una arquitectura. Y ahora vamos a intentar recordar todas las arquitecturas que habéis atravesado hoy, ¿vale? Todas. Porque al final la arquitectura es el escenario principal de nuestras vidas. Empezaríais el día en vuestras casas y luego os marcharíais, pues no sé, si tenéis que coger algún transporte público para ir al trabajo, para ir a estudiar, es posible que hayáis utilizado una parada de autobús o una estación, quizás. Luego os habréis ido a trabajar a algún sitio que también es una arquitectura, no sé, pues vuestra oficina o el centro de estudio o un instituto, una universidad, lo que sea. Y habéis pasado el resto del día saltando de arquitectura en arquitectura hasta llegar aquí, que estamos en una de las arquitecturas más importantes que el ser humano ha desarrollado en los últimos siglos, que son las bibliotecas. Podéis abrir los ojos. Normalmente hacéis este ejercicio. ¿Recordáis todas las arquitecturas que habéis visitado a lo largo de un día? Yo tampoco, ¿vale? No es que yo sea un friki que haga esto así como todas las tardes. Pero es un primer paso para intentar entender lo que yo intento contar en el libro, o una de las cosas que yo intento contar en el libro, que es que la arquitectura, de todas las disciplinas creativas, es probablemente la que más nos condiciona en nuestro día a día. A día de hoy, gracias a la generación de los auriculares, ya podríamos decir que la música a la mayoría de la gente la acompaña incluso más que la arquitectura, pero también es siempre la misma música, o sea que tampoco nos vamos a flipar, ¿vale? En general. ¿Sabéis que si la historia de la música fuese del ancho de este escenario, la música que escuchamos sería así de chiquitita? ¿Vale? O sea, es que somos muy repetitivos. Nos flipa siempre la misma música y escuchamos siempre la misma música. Pero no vengo a hablar de música, vengo a hablar de arquitectura. Esa idea fue el punto de partida para este libro. Y pude escribir este libro porque el primero funcionó guay. Cuando sacas un libro normalmente esperas que se lo compre tu madre, tus amigos. Bueno, a tu madre se lo vas a regalar, no eres tan mezquino. Y no sabes cómo va a ir la cosa. Antes os decía que hace como media hora me han dado una noticia, que es que el primer libro entra en 7ª edición. Es una cosa absolutamente loca. ¿Qué hace un libro de historia del arte de alguien que no sea inglés vendiendo 6 reimpresiones? Estoy en una biblioteca, lo voy a decir correctamente, ¿vale? Es la 6ª reimpresión. Decimos edición porque somos unos incultos, ¿vale? Y porque en general todo el mundo somos incultos y para que la gente entienda, pero en realidad no es una reedición, es una reimpresión de la primera edición. Pero en todo caso es la 7ª vez que pasa por la imprenta ese libro y que a día de hoy ya va camino de haber vendido unos 15.000 ejemplares, que es una auténtica locura. Yo no sé qué ha pasado. Pero gracias a eso he podido escribir el libro que nos trae hoy aquí. Y a diferencia del primero que os contaba antes, que cuando me pidieron que escribiese el primer libro, yo no sabía si tenía algo que contar, honestamente. Además se lo dije a mi editor. Queda muy guay lo de mi editor, pero en aquel momento no era mi editor, era un señor de una editorial que había contactado conmigo. Y yo le dije sinceramente, mira, no sé si tengo algo que contar, déjame que le dé una vuelta y al final te contaré. El segundo, Otra historia de la arquitectura, es algo completamente distinto, porque yo ya sabía de qué iba esto de escribir libros, ya había escrito uno. Y porque yo soy especialista en historia de la arquitectura, de manera que este sí que fue porque a mí me da la gana de escribirlo y ya está. Gracias a que habéis comprado el primero, no sé si todas las personas que estáis aquí habéis comprado el primero, pero gracias a la gente que compró el primero hay un segundo. Y así funciona siempre, ¿eh? Con ese segundo libro
yo me pude relajar mucho más, porque el primero yo sentía una carga de responsabilidad muy grande. Pero en este libro, en otra historia de la arquitectura, la verdad es que me encontré mucho más en mi ámbito. Sabía que era un tema mucho más difícil, es un tema que en general a la gente le resulta mucho más inaccesible, y sabía además que iba a haber gente que iba a preguntarse qué hace un historiador del arte hablando de arquitectura y no un arquitecto. ¿Hay arquitectos y arquitectas en la sala? Taparos las orejas, por favor. No, si en realidad es muy guay. Mis amigos solo me decían, tú sabes que los arquitectos te van a despellejar, ¿no? Yo, bueno, yo soy un poco atrevido. Quien me siga en redes sociales sabe que a mí estas cosas no me dan mucho miedo. La realidad es que a día de hoy, en el ámbito de la arquitectura, debe ser de los ámbitos en los que mejor recibimiento ha tenido el libro. Y cuando estuve en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid hablando del libro, varios profes de la escuela me decían, qué bien que lo digas tú porque nosotros no podemos decirlo. Y es como, para eso estoy yo, para llevarme todas las hostias, no os preocupéis. A la hora de hablar de arquitectura, no solo quería contaros cómo la arquitectura condiciona nuestras vidas, sino que quería contaros también cómo vemos la arquitectura de una manera siempre un poco superficial. En general, nos pegamos a la idea de la arquitectura con dos valores, que es el valor de lo que es bonito, para nuestra subjetividad, y el valor de lo antiguo. Todo lo que sea viejo, mola. Y cuanto más viejo, más mola. Ejemplo, las pirámides. Que arquitectónicamente... A ver, ¿hay alguien de Egipto en la sala? Es que las pirámides nos dan en todo el cielo de la boca, porque tienen dos de los tres elementos que más nos flipan en el mundo, que es antigüedad y tamaño. Bueno, encima son caras, porque nos lo podemos imaginar. Así que tienen los tres elementos. Las pirámides no dejan de ser pirámides, ¿eh? Si os gustan muchísimo, sabéis que con papiroflexia hacer una pirámide de papel es súper fácil. Os hacéis una pirámide de papel, la ponéis encima de la tele y fliparéis, supongo. Porque las pirámides, desde el punto de vista arquitectónico, son proyectos muy potentes, pero no tienen la riqueza de la Catedral de Murcia. Mira, que viene quedado ahora, ¿eh? Evidentemente esto que digo es una exageración, es de esas exageraciones que luego la gente en Twitter se enfada muchísimo cuando digo estas cosas. Y yo me lo paso muy bien, porque cuando la gente se enfada con alguien que no conoce, a mí me parece muy divertido. Pero creo que entendéis por dónde voy, ¿no? En realidad, nos gustan las pirámides porque son viejas, como un montón de cosas que nos gustan porque son viejas. Si no fuera suficientemente viejo, nos daría igual que lo tirasen. Tenemos ejemplos de estos todos los días, ¿vale? Se tiran puentes del siglo XVIII porque no son medievales, se tiran escalinatas del siglo XIX porque no son del XVI, y así sucesivamente todos los días. Y es el valor de antigüedad. Ese valor de antigüedad nos hace bastantes trampas, ¿vale? Y hay que tener mucho cuidado con eso. Sobre todo teniendo en cuenta que la arquitectura de los últimos 100, 150 años, 200 si estiramos un poco, por ejemplo en Occidente es la más rica y la más variada que se ha construido nunca. Y sin embargo es la que corre mayor peligro. Es mucho más difícil conservar un edificio bueno y que merece ser conservado, que fue construido en 1952, que uno que fue construido en 1852, que uno que fue construido en 1252. Si es de 1252, va a estar casi seguro protegido por un montón de leyes, mientras que si es de 1952, solo para ser protegido por ley hay que sudar tinta china, ¿vale? Por supuesto, que esté un edificio protegido por ley no garantiza absolutamente nada, ¿vale? Se pueden reventar edificios que están protegidos por ley y no hay más que abrir los periódicos todos los días. A veces me dicen que soy un poco Pepito Grillo, pero si no pongo la parte Pepito Grillo no sería yo, así que bueno. En todo caso, como estamos aquí de celebración, voy a intentar que la parte Pepito Grillesca no sea muy larga. Con esta idea es con la que yo intenté abordar este libro, con la idea de que vivimos en entornos arquitectónicos donde la arquitectura nos influye, que la arquitectura nos interesa y que la arquitectura forma parte de nuestras vidas. Y que igual que se considera de cultura general, que es otra expresión terrible, saber un poquito de arte, oye, si te hablan de las meninas, saber que las pintó Velázquez, queda bien y ganas un quesito marrón en el Trivial si te lo preguntan, también estaría bien que le prestásemos un poco de atención a la arquitectura, teniendo en cuenta que, por ejemplo, vivimos en un país que debe una buena parte de su Producto Interior Bruto a los edificios de diferentes épocas que, por lo que sea, se han ido quedando por toda la geografía por ahí tirados, ¿vale? La arquitectura requiere de eso, requiere de que tengamos un poquito de interés como sociedad en ella, y sin embargo, si os fijáis, está mucho más alejada que cualquier otra disciplina creativa. Se venden muchos libros de música, se están vendiendo ahora muchísimos libros de historia del arte, de lo cual no me voy a quejar, se venden muchísimos libros de historia,
muchísimos. Ahí en los de historia también tenéis mucha suerte con eso. De hecho, seguro que hoy se han publicado 50 libros más sobre la Segunda Guerra Mundial. Seguro. Y se han estrenado 300 documentales nuevos sobre la Segunda Guerra Mundial en los que vuelven a enseñar esas imágenes que nadie ha visto nunca de los campos de concentración y nadie ha visto nunca de los desfiles de la Alemania nazi, ¿verdad? Fijaos que hay temas que son preferentes y la arquitectura no es un tema preferente. La mayoría de las librerías ni siquiera tienen sección de arquitectura. Esto es un hecho. De hecho, hay muchas librerías que me dicen que no saben dónde poner este libro. A veces acaba en la sección de arte, a veces acaba en la sección de bellas artes, a veces acaba con los cuadernos de dibujo. Es muy curioso, ¿sabéis que? Pequeña anécdota estúpida. ¿Sabéis que Amazon hace un ranking de lo que vende? Y sabéis que Amazon en realidad no vende. En contra de lo que se diga, la mayoría de los libros que vendemos, las personas que hacemos libros, os los vendemos en las librerías, no en Amazon. Lo de Amazon puede funcionar un día o no. Pero ¿sabéis que Amazon tiene este punto, que a las editoriales les gusta mucho, evidentemente, de que cuando tu libro se vende mucho, te pone una pegatinita, ¿no? Y te pone el más vendido. Bueno, yo estuve el más vendido con otra historia de la arquitectura durante bastante tiempo, pero me superó un cuadernillo rubio. Porque por lo que sea, está en la misma clasificación. ¿Vale? Para que os hagáis una idea del problema de este libro, ya. Yo estaba súper contento y decía, qué guay, estoy primero. Oh, ahora estoy de segundo. ¿Qué ha pasado? Un cuadernillo rubio me ha pasado por delante. Con el de Historia del Arte me pasó algo parecido. Estuvo de primero más vendido y luego me superó uno de estos de dibujar mandalas. ¿Vale? Ahí estamos las humanidades, ¿vale? Solo para que nos hagamos una idea. En la misma categoría de ventas digitales que los mandalas. Que está muy guay los mandalas, ¿eh? Yo no tengo nada en contra de los mandalas, pero igual tendría que haber una categoría un poquito más específica. En ese mundo real es en el que yo intento saltar con este libro, sobre todo buscando tirar un poco de las orejas y tocar un poco las narices. Porque cuando pensamos en arquitectura y cuando pensamos en los edificios que nos gustan y en los edificios que ha pasado a la historia y han pasado a la historia, somos tremendamente generosos y generosas con esos edificios. Somos muy condescendientes. Tratamos las catedrales y los grandes edificios del pasado un poco como trataríamos a nuestra abuela, a nuestro abuelo, que a veces dicen cosas que no nos gustan, pero mira, es el abuelo, lo quiero igual. Eso es lo que pasa con las catedrales, ¿vale? Las catedrales, que son edificios increíblemente poco eficientes desde el punto de vista arquitectónico, que muchas están construidas de una manera un poquito mejorable, y esto es así. Y en cuanto asomas un poco la cabeza a la ciencia de la restauración arquitectónica, descubres que a este campo hay que venir llorado de casa porque todo se cae a trozos, ¿no? En realidad le perdonamos todos esos pecadillos porque son edificios antiguos. No tanto como las pirámides, pero antiguos. Y eso es algo que a mí me interesaba mucho. La mayoría de los edificios que nos gustan, la mayoría de los edificios que nos hacen coger un avión para ir a visitarlos, si se construyesen hoy en día, serían un escándalo. Porque fueron muy poco eficientes, porque costaron un pastón, porque quedaron todos inacabados. Pensad que la mayoría de los monumentos europeos están sin acabar. Y cuando se acabaron fue, normalmente en el siglo XIX, que dijeron, esto ha quedado feo y ahora que tenemos un poco de dinero vamos a terminarlo. Es el caso, por ejemplo, de muchísimas catedrales. Sabéis que en general las catedrales no se acaban. Esto es una cosa que choca mucho con el pensamiento arquitectónico moderno, porque para un arquitecta el proyecto se termina. Es decir, hay un proyecto acabado. Pero las catedrales, tú vete haciendo, mientras haya dinero. Están siempre en proceso, hasta que un día se acababa el dinero y quedaba así. Por ejemplo, en Italia sabéis que hay una larga tradición de dejar las iglesias sin fachada, que es una cosa maravillosa, sobre todo en la Toscana, que era como de, y ahora hacerle la fachada, tío, qué pereza. Pero con el muro ese de ladrillo horrible, ¿llueve dentro? No, pues tira, deja. La fachada de la Catedral de Florencia la hicieron en el siglo XIX, principios del XX, imitando el resto del edificio. Hasta entonces había una pared de ladrillo. Pero es que si os paseáis un poco por Florencia vais a ver paredes de ladrillo en vez de fachadas en un montón de iglesias, que siguen así, ¿no? Eso es un poco lo que desafía nuestra perspectiva. Hoy día, me da igual. Escoged al político que más os guste o que menos os guste, me da igual. Un político encarga una obra pública súper cara, la deja a medio hacer y se lía la de San Quintín, ¿vale? Es como, ¡qué desastre! Es que así fue casi toda la historia de la arquitectura. Los edificios no se terminan. La Catedral de Notre Dame tiene esas torres tan cucas, cuadradas por arriba, porque no está acabada, ¿vale? Esas torres tenían que acabar en punta, pero es que se las dejaron a medio hacer y así quedó.
Y como ahora a alguien se le ocurra hacerle las agujas a las torres de la Catedral de Notre Dame, bueno, ahí sí que se monta la de San Quintín. Para recuperar la aguja que ardió en el incendio hace 5 años, para eso no hubo problema. Pero para acabar la catedral, eso sería otra historia. No muy lejos de aquí, en Málaga, sabéis que hay un debate enorme sobre cómo acabar o no acabar la catedral. Porque la Manquita, aparte que le falta una torre, le falta el tejado. Y una catedral sin tejado... Hostia... Eso se puede hacer en Málaga o en Murcia, ¿vale? De donde yo vengo eso no pasa. Ya os digo yo que en Santiago de Compostela el tejado se pone. O si no, allá va la catedral. O sea, en la segunda riada, allá se llevan las bóvedas de la catedral para adelante. Esta idea me parece interesante, porque cuando hablamos de los edificios, sobre todo de los edificios históricos que han entrado en la leyenda y que valoramos y que admiramos, aparte de esa condescendencia, nos cuesta mucho ver sus problemas. Sus problemas como edificios, que los tienen. Y luego eso acaba redundando en algo que yo creo que es muy nocivo, que es esa idea de, es que los arquitectos de ahora no tienen ni puñetera idea. Mira, acaban de construir un no sé qué, rellenad no sé qué con lo que queráis, ¿vale? Se inauguró el año pasado y ya tiene goteras. ¿Cuántas veces habéis escuchado esto? ¿Sabes que todos los edificios tienen goteras? Es decir, los arquitectos no son magos, ¿eh? Lo de hacer que no llueva... lo llevan fatal. Y aparte sabéis que los edificios nuevos en general suelen tener goteras, por razones que en el fondo son bastante lógicas. Y es que mientras están asentándose en el terreno, cuando son todavía recientes, pueden pasar cosas raras en la estructura. Por ejemplo, que se abra una grieta donde no toca. Y decir, ay, mira, por ahí se está abriendo una grieta. Eso les pasaba en las catedrales, ¿eh? En las catedrales góticas eso pasaba así de veces. Si vieseis en la documentación la cantidad de veces que una catedral gótica se les caía en la cabeza a los constructores durante el proceso, fliparíais. Bueno, y los romanos. Menos mal que no está mi amigo Néstor aquí. Los romanos. Esos señores que nacían, salían del útero de su madre, ya con la carrera de ingeniería hecha, ¿vale? Y esos puentes, y esos acueductos, y ese panteón, lo hacían todo bien hasta que llegamos los que vinimos detrás a cuidarlo. Porque no hay un solo monumento romano que haya llegado al día de hoy, que no esté a día de hoy de pie, porque ha sido cuidado durante 2000 años. Y reconstruido, y reconstruido, y reconstruido, y reconstruido. Desde el acueducto de Segovia al Panteón de Roma. Que el Panteón de Roma es un edificio increíble, ¿eh? Pero está más rehecho que Dios. Como todos los edificios romanos. Como todos. No sé si aquí hay alguien que ha decidido que ya no me va a comprar el libro. Hablo del Panteón en el libro, ¿vale? Y no cuento esto porque no puedo hacer spoiler del libro. Os estoy contando otras cosas. Ese punto de vista es muy importante para mí. Desmitificar las cosas, que se dice como muy fácil, pero desmitificar es un verbo de la primera conjugación que suena como muy facilón, pero en realidad lo facilón no es desmitificar, lo facilón es decir esto es una mierda. O un adjetivo que a mí me pone siempre muy nervioso, que es sobrevalorado, ¿no? Le Corbusier está sobrevalorado, leí yo no hace mucho en Twitter, y yo pensé, tía, desarrolla tu respuesta. Eso sí, el Coliseo no está sobrevalorado, por lo que sea, ¿vale? Salgo yo ahora en Twitter y digo, el Coliseo está sobrevalorado, se monta la de Dios, vamos. Tengo que pedir pasaporte de otro país. En realidad, lo que nos falta es ver los edificios con objetividad. Los edificios tienen lugar en un momento y en un tiempo. Y luego, si sobreviven, van atravesando el tiempo, diferentes épocas. ¿Cómo lo van atravesando? Es muy importante. Hay edificios que hoy valoramos que hace tiempo no tenían ningún valor. Hoy día miramos el acueducto de Segovia y flipamos. Pero hubo épocas en las que el acueducto de Segovia era, sí, el caño ese, ¿vale? Con arcos, que nos trae el agua, ya está. Y por eso lo cuidaban. Los puentes romanos la gente los cuidaba porque si no hay que dar mucho rodeo como se caiga el puente, ¿sabes? Cuídalo. De hecho, ¿sabéis qué? Me voy a meter en otro charco. Aquí no hay cámaras, ¿verdad? Cuando encontréis un puente romano en España que sea romano, me llamáis, ¿vale? Porque sabéis que la frase puente romano sirve para todo puente de piedra viejo que hay en toda España. Y todo el mundo tiene en su pueblo un puente romano. ¿Y a quién no le va a gustar un puente romano del siglo I? Claro. Es que eso es hacer trampa, ¿sabes? Es como si ahora me hago yo un carboncillo en mi casa, a mi rollo, y digo, Goya. Goya, de toda la vida. Esto se hacía, ¿eh? Ojo, se hacía. Que ahora hay una noticia por ahí de no sé quién, de un Goya, de no sé cuánto, y que no es Goya, pero da igual. El dueño cree que es Goya y con eso le basta, ¿vale? Yo he visto inventarios de catedrales y palacios cuando inventariaban los cuadros y ponía 35 Goyas. Y dices tú, vale, venga, fiesta. Le llamaban Goya a todo lo que se parecía un poquito a Goya y ya estaba. Pues nosotros hacemos lo mismo con romano y medieval. Medieval también mola. ¿Veis que hay como épocas que tienen glamour arquitectónicamente? Si es romano, ok. Si es medieval,
ok. Si particularmente es gótico, doble check. Gótico, bien. Románico, bien. Pasable. Renacimiento, bien. Estos señores que tenían un hype que no vivían y que son los tíos más presuntuosos de toda la historia del arte y de la arquitectura, porque yo no sé si os lo habéis planteado alguna vez, pero los del Renacimiento son unos pedorros. Tranquilos, chicos. Ya hemos llegado nosotros. Todo lo que habéis hecho hasta ahora es basura, pero ya estamos nosotros aquí. Ya renace todo. ¿Pero renace el qué? Paolo. Si la cúpula de Brunelleschi es gótica, hostia, que eso sí lo cuento en el libro, ¿ves? Y sin embargo salen todos los manuales de arquitectura del Renacimiento. La cúpula de Brunelleschi, muy bien. Sí, históricamente inicia el Renacimiento. Y hay muchas características en el proceso constructivo de la cúpula de Brunelleschi que nos permiten hablar de una época nueva y de una manera nueva de contemplar la producción arquitectónica. Pero, ¿no habéis visto nunca que la cúpula de Brunelleschi tiene forma de arco ojival? Que es que salta a la vista. Que lo ve Miguel Ángel y le da un tabardillo si se entera que le llamamos a eso el pleno Renacimiento. No hay nada que nazca sin lo anterior. Así que cuando Brunelleschi tiene que construir una cúpula absurdamente grande, lo que hace es apoyarse sobre el conocimiento previo. Y el conocimiento previo era el de los constructores góticos. ¿Cómo es lógico? Es así. De la misma manera que los chefs ahora más guays que hay en España están con esto del producto. ¿Y qué es el producto? Pues lo de toda la vida. Lo que hacía la abuela cuando cocinaba. Que era, voy a por el pescado bueno, que lo venden los martes. Voy los martes al mercado, que es cuando está el pescado bueno. Lo de siempre. ¿Veis que no está nada inventado? Pero esa idea de no estar nada inventado, sin embargo, nos provoca como una especie de distorsión cuando miramos hacia los edificios. Miramos los edificios y según con lo antiguo que sean, y si entran en estas etiquetas que hemos visto, ya de repente son la repera. Y si son posteriores, ya nos parecen como peores. A menos que alguien nos haya dicho que son muy bonitos. Esto es un ejercicio de sugestión que es como la hostia. A mí me parece fascinante que haya millones y millones y millones de personas en el mundo hoy que creen que la Torre Eiffel es bonita. Pensadlo bien. No os voy a hacer cerrar los ojos esta vez. ¿De verdad? ¿Qué tiene de bonita la Torre Eiffel? ¿Es una gráfica exponencial por cada lado? De hierro. Muy grande. De hecho, es el mayor a que no hay huevos de la historia de la arquitectura, junto con la cúpula de Brunelleschi. Por eso hablo de las dos en el libro. ¿Sabéis que la Torre Eiffel durante casi 40 años estaba medio abandonada? Que no le importaba a nadie. Que no la quitaron porque básicamente costaba mucho dinero quitarla. Que, por cierto, es como se ha conservado un montón de patrimonio histórico. En mi tierra, en Lugo, tenemos una muralla romana que sabéis por qué se salvó y llegó a nosotros. Porque un funcionario hizo los cálculos de los miles y miles de camiones que serían necesarios para retirarla. Y entonces alguien dijo, ay, no, déjala estar. Así es como se queda el patrimonio cultural. Afortunadamente ahora tenemos leyes que protegen el patrimonio cultural, pero hace 100 años todavía no lo sabía. Así que las cosas se salvaban un poco de chiripa. La Torre Eiffel se salvó, primero, porque no sabían qué hacer con ella, segundo, porque desmontarla les daba perecica, y tercero, porque vino una famosa empresa de automoción francesa, Citroën, que dijo, ¿la mierda esa la estás usando? Porque te la alquilo y le pongo un rótulo encima. ¿Nunca habéis visto fotos de la Torre Eiffel con el rótulo de Citroën? Estuvo décadas con el rótulo de Citroën, ¿eh? Era básicamente el anuncio más famoso de París. Por eso ha llegado a nosotros. Ahora no, ahora es bonita. ¿Por qué es bonita? Ay, voy a hablar de historia contemporánea. Los de contemporánea que se tapen las orejas. Resulta que hubo un señor de bigote raro, ¿sabéis? Que se hizo unas fotos en la Torre Eiffel. Ahora ir a vosotros a un parisino y decirle que la Torre Eiffel se hizo famosa gracias a Adolfo, que de esas sí que ya no me dejan publicar más libros. Pero sí, se hizo famosa en buena medida gracias a Adolfo. Las fotos que se extendieron por todo el mundo de Adolfo, con su nueva capital francesa, que se había quedado en el 40, fueron delante de la Torre Eiffel. De hecho, la foto que todo el mundo se hace en Instagram es justo desde el sitio desde el que Adolfo se hizo la foto. ¡Qué casualidad! Oye, mira. Se puede decir lo que quieras de esos chicos alemanes, pero lo del marketing lo llevaban muy bien. Encontraron justo la mejor perspectiva del Trocadero para que se viese la Torre Eiffel de fondo y se viese este señor con su gorra de plato y su bigote ridículo delante. Así que esa torre se convirtió en un símbolo para los franceses que estaban fuera intentando recuperar su país, en un símbolo para los franceses que estaban dentro intentando echar a los alemanes, y cuando lo consiguieron se convirtió en un símbolo de los soldados
sobre todo norteamericanos, que la van a convertir en una leyenda. Fijaos que Europa hoy día sigue viviendo del turismo de los soldados norteamericanos que venían después de la Segunda Guerra Mundial. Las costas estas italianas del sur, ¿no? Capri, todas esas carreteras en las que los soldados italianos iban a ver sus raíces, porque muchos de esos soldados eran descendientes de sicilianos y napolitanos que habían escapado del hambre y se habían ido a los Estados Unidos, y sobre todo París. Esa Torre Eiffel que se convierte en el primer símbolo laico aceptado de un país que casi todos sus símbolos arquitectónicos no son laicos, ni son muy republicanos. Y así fue como la Torre Eiffel llegó a nosotros. Cuando hubo unos atentados en París hace unos años, recordaréis que todas las redes sociales se llenaron de fotos de la Torre Eiffel. Precisamente por eso, porque a día de hoy es un símbolo. Aunque en su momento el señor que la hizo, aquí no os hago spoiler, eso lo cuento en el libro, pero sí os voy a decir que el señor Eiffel pues, tenía un poco de morro, ¿vale? Un poquito de morro. Si hoy un político hace un proyecto como la Torre Eiffel, saldríais a manifestaros a la calle. En serio. Con ese coste y con esa utilidad inexistente. Porque en realidad la Torre Eiffel, en su momento, el proyecto que pasaron al señor Eiffel para hacerla, se llamaba la Torre de 300 metros. ¿Y por qué 300? Aguántame el cubata. A que no hay huevos de hacer una torre de 300 metros de altura para la exposición internacional. Yo no estaba allí, pero debió ser algo así la conversación. Los edificios se cargan de significados, se cargan de nociones, se cargan de sentimientos, sobre todo cuando asociamos sentimientos con ellos. La Torre Eiffel nació como un alarde técnico y como un objeto de especulación inmobiliaria, pero a día de hoy se ha convertido en la imagen que durante casi un siglo ha acompañado a París, la ciudad del amor. Que también hay que tener valor, ¿eh? Hostia. Es que nos cuentan cualquier cosa bonita en una peli de Hollywood con una música de acordeón de fondo y nos la creemos, ¿eh? París, la ciudad del amor. Joder, vente a Murcia que hace mejor tiempo. Que hace mucho frío en París la mayor parte del año y llueve bien, además. Súbete a la Torre Eiffel, súbete, ya verás. Súbete a la parte de arriba en noviembre, ya verás qué bonita y qué amorosa es París en esta parte del año. En todo caso, todas esas imágenes son imágenes que hemos asumido y a las que se le añade además un elemento que es muy difícil de batir, que es que los edificios nos parecen mucho más importantes si estaban allí el día que nacimos. Eso es fundamental. Eso rebasa cualquier tipo de antigüedad. Y eso es algo que también tenemos que intentar razonar desde un punto de vista un poco más crítico. Los edificios no son mejores por haber existido antes de que naciésemos. Hay edificios que se construyeron después que son muy buenos, pero nos cuesta mucho más valorarlos. Incluso cuando se hacen modificaciones sobre un edificio que ya estaba allí antes de que naciésemos, nos cuesta mucho asumirlo, ¿no? Esto pasa mucho. La vez anterior que vine a Murcia me subí al andamio para ver la restauración de la fachada de la catedral, que por cierto, no sé si habréis ido, pero tenéis que ir, es increíble. Además, poder ver las obras de arte de cerca siempre es un privilegio y las catedrales en general no se pueden ver desde tanta proximidad, ¿no? Te permite entender lo difícil que en realidad es cuidar un monumento como la Catedral de Murcia o como el imafronte de la Catedral de Murcia en particular, que es que tiene huecos por todas partes y a las palomas les flipa. O sea, de hecho, yo creo que las personas más enfadadas con ese andamio tienen que ser las palomas. Porque es como, tienen ahí su parque de atracciones normalmente y ahora no lo tienen. Pero en todo caso, cuando se hacen ese tipo de intervenciones, siempre, si os fijáis, despiertan muchos recelos, ¿no? A ver qué van a hacer. Bueno, como cambien algo. Esto era así de toda la vida. Spoiler, de toda la vida. No sirve de toda la vida mi vida, ¿vale? O sea, que lleve así 40 o 80 años no nos da ningún tipo de garantía para que eso tenga que ser así. Como nosotros en ese proceso en Santiago de Compostela ya lo vivimos, os puedo anticipar que no os preocupéis. Cuando la fachada esté restaurada, todo el mundo estará encantado, ¿vale? Al final es un poco así. La mayoría de la gente se queda encantada cuando la vuelven a ver bien. Pero esos recelos están ahí. Yo recuerdo cuando en Santiago de Compostela se restauró el Pórtico de la Gloria, que no sé si lo conocéis, es la mejor pieza del románico europeo. Permitidme que saque un poco de pecho. Es un pórtico decorado, policromado, que durante muchísimos años tenía una capa de roña tan espectacular que tú leías que algún día estuvo pintado. Hasta que un día alguien se subió y dijo, ah, no, Paco, que está pintado. Mira, debajo de estos centímetros de basura está la pintura, ¿vale? En realidad no se limpió por esa razón, se limpió porque se estaba cayendo, literalmente. Había un problema de filtraciones muy grave que lo estaba poniendo en peligro. Entonces había que solucionar las filtraciones. Para solucionar las filtraciones había que tocar la fachada del Obradoiro. Os podéis imaginar lo nerviosa que se puso la gente, ¿vale? Hubo que poner andamios. Llegaban los peregrinos y veían andamios en vez de ver la fachada, ¿vale? Esto es un drama.
Nos encanta el patrimonio, pero no nos gusta cuidarlo. Que es un poco absurdo. Nos gustan nuestros edificios viejos, pero luego no queremos hacerles los tratamientos para que duren más. Que es un poco como si quieres a tu abuela, pero le robas la medicación para que no se medique. Pensémoslo. Ahí sí que le tenemos que dar una vuelta como sociedad. En todo caso, mientras estuvo el andamio puesto, había un montón de gente tensísima. Yo recuerdo, os juro por mi vida que esto fue verdad, en una televisión salir un vocal de los hosteleros compostelanos diciendo: yo no sé por qué lleva 2 años tapada la catedral, porque con una motobomba eso se limpia. ¿Vale? Ese nivel, que se reprodujo seguramente cuando se le puso el andamio a la fachada de la Catedral de Murcia, no hace falta que me lo contéis, porque es que ya sé cómo va la jugada, ¿vale? Intenta explicarle tú a ese señor que la fachada se está cayendo y que se le puede caer encima a alguien. Y que cuando se le caiga encima a alguien, la mitad de los turistas igual no vienen, por lo menos en una temporada. Porque es que ese es el problema. El problema es que pensamos que esos edificios son eternos y nos hemos creado que como son eternos, son perfectos. Como os contaba antes de la arquitectura romana o la arquitectura gótica. Y no, todos los edificios se caen. La gravedad es más perfecta que los edificios y sigue haciendo su trabajo de manera inexorable. Cuando se empezó a hacer ese trabajo, hubo que tomar decisiones. Y una de las decisiones más curiosas, y por eso os estoy contando esto, fue limpiarla. Y diréis, claro, no. Los monumentos no se pueden limpiar. Los monumentos tienen que tener aspecto de viejo. No vaya a ser que alguien dude de si el monumento tiene 300 o 30 años, que a lo mejor le provoca una confusión. No sé si habéis estado en Santiago de Compostela, pero tradicionalmente la fachada, que está orientada como tiene que ser, pero que es la peor idea de todas, orientar las fachadas de las catedrales en esa dirección, estuvo tradicionalmente cubierta de unos líquenes de color naranja. A lo mejor os suenan. Antes de la limpieza, se llegó a desarrollar una mitología en torno a ese líquen. Se le contaba a los turistas, los guías lo contaban y lo siguen contando, que ese líquen protege la piedra. Que había un estudio universitario que demostraba que los líquenes garantizaban la conservación de la fachada. De la Tannet Ball Academy era el estudio, porque todavía no hemos encontrado ese estudio científico. Y cuando se quitaron los líquenes, que lo que sí estaban haciendo era reventar la piedra, porque la estaban carcomiendo, y además daban lugar a ecosistemas de plantas, había raíces de esta profundidad, entre las juntas de las piedras. Eso es una cosa que cuando se sube un arquitecto y lo ve, dice, voy a bajarme del andamio despacio, como sin mirar para eso, ¿vale? Cuando se quitaron los líquenes, hubo respuestas, incluso en prensa, de esa no es nuestra catedral, nos la han robado. Los líquenes hacían muy bonito. Ese es el problema que tenemos con la arquitectura. Porque encima de que le pedimos a los edificios del pasado y del presente cosas imposibles, encima es que queremos que se conserven como a nosotros nos sale de las narices, lo cual es un problema adicional. Porque si lo que pretendes es que le crezca todo un jardín a la fachada, ya te digo yo que eso para lo que es la estabilidad de la fachada no es buena idea. Casi nunca. Vamos, en el 99,9% de las veces. Al final la gente se acostumbró a que esté limpia, ¿eh? Pero hay gente que todavía está esperando que le vuelva a crecer musgo porque así estará mucho más bonita. Este problema es algo sobre lo que también quiero sensibilizar y quiero contarlo en el libro, ¿no? Y hablar de cómo tenemos que ver el patrimonio arquitectónico como un patrimonio vivo. Porque si solamente entendemos los edificios, la arquitectura y los monumentos como algo que está ahí congelado, metido en el congelador y que siempre va a estar como lo conocemos, nos estamos haciendo trampas, ¿no? Recuerdo cuando, en plena pandemia, recordaréis aquella tormenta de nieve que hubo en Madrid. Cuando nieva en Madrid siempre es noticia. Y cuando llueve, y cuando no llueve. Y en el campo del patrimonio había mucha gente preocupada porque sabéis que en Madrid hay un templo egipcio, el templo de Debod. Me gané una cantidad de haters por culpa de ese templo que ahora ya ni paso por allí. El templo de Debod es un regalo que hizo Egipto en su momento al gobierno de España. Hoy no se haría, ¿vale? Pero en aquel momento les sobraban templos. Es literal. Llévate esto, que aquí sobra. Y se trasladó a Madrid con muchísimo cuidado y se colocó donde más o menos lo habréis visto si habéis visitado el templo de Debod. Con una única condición. La única condición que ponían para el regalo era que el templo se guardase a cubierto. Estamos hablando de más de medio siglo, sin cumplir nuestra parte del acuerdo. Egipto regaló otros 3 templos
Uno a Italia, otro a Estados Unidos y otro a Países Bajos. Los otros 3 están a cubierto desde el primer día. Están dentro de museos. El nuestro no, porque, chico, estamos en España. El clima es maravilloso, las tapas están muy buenas. ¿Qué le puede pasar al templo que no le haya pasado en Egipto? Os estoy versionando respuestas que a mí me han dado, ¿eh? A mí me han llegado a decir, que es muy divertido, si no se destruyó 3.000 años debajo de la temporada de lluvias del Nilo, ¿qué dices tú? ¿Qué temporada de lluvias? Que esto no es Bali, es Egipto. No hay temporada de lluvias en Egipto. Hay crecida del río, pero no llueve, joder. No hay monzones en el Valle del Nilo. Pues si ha estado ahí 3.000 años, que tampoco son 3.000 años, son 2.000. El templo de Debod es más o menos de hace 2.000 años, es de la parte final del Imperio Egipcio. Pues, ¿qué le va a pasar porque le nieve un poco encima? Bueno, pues te lo puedo contar. Te lo puedo contar despacio. Somos muy reticentes a que los monumentos cambien de forma, pero además somos muy reticentes a entender que los monumentos son frágiles. Todos lo son, mucho más frágiles de lo que pensamos. Cuando un día se caen, de repente, mira, algo habrá pasado. No habrá pasado algo, es que lo normal es que las cosas se caigan. Yo recuerdo que en mi primera clase de conservación arquitectónica me dijeron, los monumentos se están cayendo todos, y nuestro trabajo es intentar que se caigan lo más tarde posible. Y esa es la realidad. Cuesta entenderlo, pero es así. Nadie dice que se vayan a caer pasado mañana, pero puede ser pasado mañana. No sé si conocéis la historia de Bolonia. En Bolonia, la ciudad de Italia, hay 2 torres maravillosas, medievales, y una de ellas se cae, pero se cae ya. Las últimas analíticas que le han hecho demuestra que igual no llega al año que viene. Y eso no significa que se vaya a caer pasado mañana. Igual aguanta 15 años así, pero se cae inminentemente. Nos puede recordar a la Torre de Pisa, pero eso es que es para allá. Así que ahora mismo la gente de Bolonia está contando con que uno de los símbolos patrimoniales de su ciudad por excelencia, porque las 2 torres de Bolonia son el símbolo de la ciudad, va a desaparecer ya. Y entonces nos acordamos de los arquitectos. Joder, chicos, a ver, hacer algo. Se cae la torre. Y los arquitectos dicen, espera, perdona, hace 200 años que no nos hacéis ni puñetero caso con esta torre y ahora os acordáis de nosotros. Ponerle unos tensores, un algo para que no se caiga. ¿No le podéis poner un muro? Hombre, un muro de 60 metros de altura al lado de una torre que se está cayendo, igual no es buena idea. Porque cuando se caiga va a tirar el muro también y entonces ya podemos montar una catástrofe. Y así sucesivamente. Solo nos preocupamos de esa parte vital cuando de repente las cosas son implacables, inexorables e inmediatas. Cuando alguien nos dice, oye, que la torre se cae y igual es mañana. Hasta entonces, que las cosas sigan en su sitio. Con la Torre de Pisa sucedió. La Torre de Pisa se dejó inclinar durante décadas, de manera bastante irresponsable, por cierto, porque es que tú sabes la cantidad de turistas que vienen a verla. Es que si la pones derecha, es un problemón. ¿Sabéis que hubo este debate? Pero al más alto nivel, ¿eh? En la UNESCO hubo el debate porque se puede poner la Torre de Pisa derecha. A día de hoy, técnicamente, a diferencia de lo que pasa en Bolonia, que lo de Bolonia no tiene arreglo, y si lo tiene, desde luego es muy difícil, la Torre de Pisa se podría haber colocado perfectamente vertical, técnicamente. Pero, hostia, es que deja de ser la torre inclinada de Pisa. Así que se llegó a una solución que a mí me hace mucha gracia, pero bueno, en el fondo es un poco dramática, que es, vamos a estudiar qué ángulo de inclinación es el máximo para maximizar la duración de la torre. O dicho de otra manera, ¿cuántas cucharaditas de cianuro le puedo dar a la abuela sin que se muera del todo? Y así está la Torre de Pisa. Y gracias a eso podemos ir allí a hacernos todos esa misma foto original que a nadie se le ha ocurrido de poner así la mano y parecer que estamos apoyándonos en la torre. Solo para eso, por cierto, porque yo creo que a la mayoría de la gente que va allí le importa un pimiento que la Torre de Pisa es el campanile románico más perfecto de toda Italia. Es una obra maestra del románico. De hecho, la gente ni siquiera entra en la catedral, que está al lado. Y es una de las catedrales medievales más increíbles de Europa. Pero la mayoría de la gente coge, se baja del autobús, se saca una foto delante de la Torre de Pisa, se vuelve a subir al autobús y, como diría Gila, al siguiente país. Había un monólogo de Gila maravilloso sobre el turismo cultural, que cada vez es más cierto. Pero bueno, es que Gila tenía un poco la bola de cristal para anticiparse. No deberíamos acordarnos solo de los monumentos y de su salud cuando se van a caer. Deberíamos acordarnos todo el tiempo. Y para eso tenemos que entender cómo funciona la arquitectura. Así que veis que la arquitectura al final nos condiciona, ¿no? Empecé diciéndoos que la arquitectura os condicionaba en vuestro día a día, pero también nos condiciona en nuestra identidad, en cómo nos vemos, en cómo identificamos nuestra ciudad, nuestra región, nuestro país.
Los monumentos también tienen ese valor de símbolo. Y muchos de esos símbolos en realidad son edificios que tampoco son muy útiles, como puede ser la Torre Eiffel, pero que como símbolo sí es útil. Al final, le pedimos a la arquitectura muchísimas cosas. Y habrá edificios que sean más útiles, como una estación de tren, y que podamos analizarlos desde un punto de vista más funcional. Y habrá edificios que serán un poco un sujétame el cubata, pero que aún así funcionen, como la cúpula de Brunelleschi o como la Torre Eiffel, que a lo que se les pedía a estos señores era básicamente eso. Haz algo que deje a la gente completamente flipada, aunque no sirva para nada. Tú hazlo. Y luego ya veremos lo que pasa. La arquitectura es todo eso, y eso es lo que yo os intento contar. Os he hecho así un pequeño tráiler, para ver si os apetece leer el libro. Supongo que aquí hay gente que ya se lo ha leído. Ahora viene la parte de quejas y preguntas, podéis protestar. Si os lo habéis leído, no os puedo devolver el dinero del libro si no os ha gustado, pero si lo habéis leído, me gustaría saber cuál ha sido vuestra opinión. Y aunque no lo hayáis leído, si tenéis cualquier duda, queja, pregunta o reclamación, se sube ahora María conmigo y me ayuda a pelearme con vosotros. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Hola. Yo tengo que decir un perdón, no perdón por el principio, porque aquí va un poquito de momento fan. Estoy muy nerviosa porque tengo a mi lado a uno de los mejores divulgadores de arte. Tesio es de primero de carrera. Cuando me di cuenta que la historia del arte estaba un poquito mal contada desde la perspectiva masculina, etcétera, etcétera. Y de pronto apareces tú con Antonio García Villarán, con La Gata Verde, y dije, joder, qué bonita forma de aprender lo que llevo aprendiendo 4 años, pero en mi casa, relajada, de una manera más divertida, más personal, y solamente quiero darte las gracias por todo lo que haces y lo que harás, y creo que no soy la única de esta sala que piensa lo mismo, así que muchísimas gracias. El agradecido soy yo. El agradecido soy yo, que me llevan a sitios tan guays como Murcia para hablar de historia del arte. Esto no se cuenta. O sea, la única cosa que mola de ser divulgador es que luego tus profes de toda la vida de la carrera te dicen, qué cabrón, a ti te llevan a sitios guays. Nosotros vamos a congresos y nos lo tenemos que pagar de nuestro bolsillo. O sea que no siempre pasa así. Pero bueno, la verdad es que es muy bonito. Y además, historia del arte son disciplinas que yo creo que nos tocan tanto, pero en general las tenemos como un poco apartadas, ¿no? Como un poco arrinconadas, que yo estoy para mil batallas. Mientras yo pueda, yo aparte me lo paso muy bien, creo que se me nota. Te queda muchísimo todavía por recorrer. ¿Alguna pregunta por la sala? ¿Alguna reclamación? ¿Algo que queráis decirle acerca de la charla del libro? Porque yo tengo muchas preguntas mientras estaba hablando. Quejas. Queremos quejas. ¿A ti te gusta? ¿Te gusta la gresca, verdad? Sobre todo en Twitter. La verdad es que soy una persona bastante tranquila. Bueno. La doctora Guillén se parte de la risa porque como ella no tiene Twitter, ¿sabes? Mierda. Pero no, yo soy una persona súper tranquila. Quizás por eso cuando se montan estas polémicas o esta especie de discusiones, yo me quedo un poco alucinado. Me parece todo tan surrealista, sobre todo porque las redes sociales están muy bien, ¿eh? Yo no tengo ninguna red social fobia, ni tecnofobia, ni nada. Ahora que está este debate tan raro de que la solución al mundo es quitarle los teléfonos móviles a los niños, todos los problemas del mundo van a acabarse cuando les quitemos los teléfonos móviles a los adolescentes, que es curioso, porque sus padres y sus madres en casa están todo el día enganchados al móvil, pero el niño y la niña no pueden tener móvil. Yo no estoy muy alineado con esa idea, pero sí creo que las redes sociales son un poco como la casa de Gran Hermano, eso que se decía de que es que dentro se magnifica todo. Pues se magnifica todo, o sea, un señor o una señora que no te conoce de nada, de repente te odia, y es como, oiga, que no me conoce usted de nada, déjeme en paz. Entonces, sí es cierto que mi manera de contar las cosas, por mi forma de ser, a mí me interesa lo que desafía mi manera de ver el mundo. Entonces es lo que yo intento contarle al resto de la gente, ¿no? Mira, yo pensaba las cosas de otra forma y esto me ha dado una bofetada. Voy a compartir la bofetada contigo. Y hay gente que no cree que eso sea hablar de historia del arte, ¿no? Nos pasa mucho con el programa El Condensador de Flujo, que tenemos aquí a uno de los máximos responsables. Te he fastidiado. Pero esto no estaba pensado. Nos pasa con El Condensador de Flujo constantemente que hay gente que lo que quiere es escuchar las mismas canciones siempre. Es decir, quiero que me cuentes la historia que me gusta leer otra vez como la he leído 20 veces.
Y al final eso acaba provocando que la gente como yo, que soy más bien mira, esto a mí me ha cambiado la manera de ver las cosas, pues hay gente que le guste mi manera de contar las cosas y gente que no. Gente que lo que querría es que yo te dijese que la Torre Eiffel es maravillosa, es un hito del diseño y es preciosísima. Y claro, sí, es que está muy guay. Si yo no digo que no esté guay, pero creo que si miramos el otro revés, la vemos desde una manera más rica, ¿no? Por eso al final me meto con Versalles. En el primer libro me metía con las Meninas y en el segundo con Versalles porque son incontestables. ¿Te gusta la polémica? Entonces sí. Si no hay ninguna pregunta, yo tengo la primera. Gracias. El barroquista, cuando yo empecé, iba a tener un blog. Era aquel momento en el que todo el mundo tenía que tener un blog porque si no, no eras nadie, ¿vale? Ahora todo el mundo tiene que tener un podcast porque si no, no eres nadie. En aquel momento era blog. Y entonces, mi idea, inocente de mí, voy a hablar de una época que controlo mucho, porque no necesariamente porque sea más experto en barroco que en otras épocas, pero sí es una de las que digamos que controlo. Yo podría haber sido el que le hacía la competencia a Néstor Márquez de Antigua Roma al día, porque de Roma soy bastante nerd, y de arte romano y de arquitectura romana, pero elegí barroco porque está más pegado a mí, porque yo soy un señor muy antiguo que escucha música de gente muerta, y si os pongo ahora mi Spotify, o sea, flipáis. Debo tener como 700 listas de reproducción solo de música barroca, porque me gusta mucho esa época. Luego, por la parte de la literatura, es una época que también he leído mucho, Shakespeare fundamentalmente, pero también Cervantes, Lope, es una época que me gusta mucho culturalmente. Entonces, cuando empecé a hacer divulgación era, esto lo vas a hacer en tu tiempo libre, no le puedes dedicar muchísimo tiempo, iluso de mí, porque además lo vas a hacer gratuitamente, no vas a ver un duro. Entonces, dedícate a algo que no te dé mucho trabajo. Y elegí barroco porque además creo que es un ejemplo de algo que la gente ve erróneamente. Porque tú a una persona de primeras le dices barroco y dice, ¡uy! No me gusta. Pero luego, claro, todas las exposiciones buenas son de artistas barrocos. Vermeer, Rembrandt, Velázquez, Artemisia Gentileschi. Al final a la gente le gusta el barroco aunque no lo sepa, ¿no? Es un poco como el título del libro de Sara Ruballo, te gusta el arte aunque no lo sepas, ¿no? Y es así, pero con el barroco pasa muchísimo. Porque Vermeer, o sea, ¿no te gusta el barroco? ¿No te gusta la joven de la perla? Ay, sí, la joven de la perla sí. Pues entonces... Pero hay como esa especie de cliché. Y recuerdo una vez en una charla, antes de ser divulgador ni nada, en una conferencia, que me hicieron una pregunta sobre las cosas que yo investigo de verdad, que es patrimonio cultural, Camino de Santiago y cosas por el estilo, y me preguntaron sobre una cosa del siglo XIII. Y yo controlo bastante de esa época, pero acabé la charla diciendo, bueno, yo no soy medievalista, yo soy barroquista, entonces a lo mejor... Y a la gente le hizo mucha gracia el nombre. Entonces, desde esas, me persigue. O sea, tengo alias como los delincuentes, como otros delincuentes. Aprovecho para decir que se me ha olvidado que sales hablando de gente muerta. Ahí como bailo. Hablando de gente muerta. Hablando de gente muerta. Maya hace un podcast con gente, con divulgadores, que quieren acercar personajes históricos de la historia del arte. Y ¿son cómicos? ¿Son gente del mundo...? Por un lado un historiador y historiadora, sí. Por el otro lado alguien de gente que viene más del mundo del humor, y Maya Pixelskaya presenta, y está funcionando genial, la verdad. Ha sido muy divertido. Y lo recomendamos muchísimo estar aquí. ¿Detrás tenemos una pregunta? No. Te vemos. Entre sombras, pero... Sí, a ver, yo lo he visto, impresiona bastante, pero no es distinto de lo que ha pasado en casi todos los edificios con esas características. Es decir, las palomas son un problemón, pero muy gordo. Y la solución hay que probarla. De hecho, nos contaban cuando subimos a la fachada a ver la intervención que están probando cosas. Están probando ultrasonidos, están probando diferentes sistemas. Hace unas décadas, cuando se pusieron esos pinchos en casi todos los monumentos de España, porque sobre todo zonas escultóricas con mucho recoveco, a priori era lo que había. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos otros medios y podemos empezar a experimentar con otras cosas. Pero lo sorprendente, sobre todo en este caso, es el efecto que va a generar. Porque es muy curioso que la mayoría de la gente, cuando ve el monumento, lo veía antes, no se diese cuenta de que estaba lleno de pinchos por todas partes, porque están, y muchísimas catedrales están igual, y muchísimos edificios históricos están igual. Y ahora, al retirar toda esa especie de... Es que es como una corona de espinas gigante por todas partes, porque intentaban ahuyentar a las palomas. Al final siempre es un problema, porque las palomas son más listas. Encuentran un rincón. Siempre va a haber un rincón en el que no has puesto pinchitos. Entonces tendrás que poner más. Ahora el problema es que dejan ese pegote. El pegote, efectivamente, es irreversible. Pero como lo son casi todo,
Las pintadas que se hacen en las paredes con rotulador son irreversibles. Lo que pasa es que luego llega alguien técnico de restauración y en función de las posibilidades, pues con un láser o con lo que toque, absorbe buena parte del efecto de la tinta. Pero la tinta se queda dentro y sigue haciendo daño durante mucho tiempo. En este caso es que no había otra solución. Y la solución sigue siendo complicada, porque una solución es poner una red antiaves todo alrededor de la fachada, que no se puede porque no la ves. La otra solución, ¿qué es? Construir un edificio y dejar la fachada dentro y que la gente no la pueda ver. Eso sí que sería un escandalazo. Al final, en patrimonio cultural tenemos que buscar muchas veces el equilibrio, ¿no? Entre algo lógico porque no es lógico intentar construir un baúl para cuidar todo el patrimonio dentro, porque es imposible y sería carísimo, y que haga el menor daño posible. Pero esto, que fue absolutamente involuntario, porque las personas que pusieron los pinchos estoy seguro de que no sabían que esa silicona iba a penetrar en la piedra, vamos, segurísimo, es que la técnica avanza tanto que incluso hay cosas que se hicieron en esa época desde el punto de vista de los profesionales de la restauración-conservación que han envejecido mal. Pensad que hace décadas, por ejemplo, los cuadros se patinaban con cera, se barnizaban con cera para protegerlos. Hoy se sabe que depende del cuadro, pero en general no. En general no lo hagas. Y luego la cera fue sustituida por una resina que se llama Paraloid, que se sigue usando en restauración, pero se usa con mucho más cuidado. Pero hubo una época en Europa que el Paraloid se le ponía a todo, porque el Paraloid tiene como un efecto brillo muy chulo que en las esculturas queda muy guay. Problema, que luego los efectos que genera sobre la superficie del mármol son irreversibles. Y está Italia, que es probablemente el país del mundo que mejor ha restaurado su arte siempre, está Italia llena de esculturas renacentistas, incluidas esculturas de Miguel Ángel, que ahora tienen un tinte color vainilla pocha por culpa del Paraloid. Y es irreversible. Cuando Colalucci restauró la Capilla Sixtina, ¿hay restauradores o restauradoras en la sala? Creo que no quieren. Igual les da vergüenza levantar la mano. No, es que la gente de ahora, la gente que sale ahora de la escuela de restauración, esto no lo haría, que es lo interesante. Es decir, ahora tenemos tituladas y titulados que salen de la escuela que controlan más que grandes expertos de los 80. Porque también ha habido más pruebas y ha habido más errores. Entonces, como de, no hagas eso. Sucede igual en la medicina. Hay tratamientos que hace 70 años eran tira pa'lante. Recordemos que a una hermana de Kennedy le metieron un picayelos por el ojo para resolver sus problemas de nervios. Y ahora, evidentemente, si alguien hace eso en medicina, acaba metido en la cárcel, como es lógico, ¿no? En el patrimonio no hay víctimas mortales, afortunadamente, normalmente, a menos que se te caiga un trozo de monumento encima. Pero Colalucci, cuando restauró la Sixtina, tuvo una pelea con un montón de restauradores de Italia, porque Colalucci tomó una decisión. Si habéis visto la Sixtina, su decisión era que iba a restaurar todo lo que no estuviese en pared. El fresco químicamente absorbe los pigmentos, ¿vale? De manera que, aunque no lo parezca, los frescos son súper resistentes. Yo podría ir a la Capilla Sixtina y darle una palmada en la pared y en teoría no debería pasar nada, porque la pintura está dentro del muro. ¿Qué pasa? Que los pintores y pintoras del Renacimiento y del Barroco retocaban por encima los frescos. Es lo que se llama fresco seco. Ponían detalles, añadían cosas. Bueno, Colalucci decidió, y era el mejor restaurador del mundo en aquel momento, eliminar todo aquello que no estuviese en el muro. Porque él decía que Miguel Ángel solo pintó fresco y que no había añadido ningún detalle por encima. Cuando llegó a la mitad de la bóveda, descubrió que limpiando lo que él creía que no era de Miguel Ángel, había figuras que se quedaban sin ojos. Así que en ese punto tuvo que tragar y decir, vale, a lo mejor Miguel Ángel sí que retocó cosas por encima. Pero hay una parte de la bóveda de la Sixtina que ya no tiene ojos. Desde abajo no se ve. Eso es lo bueno de mirar la Sixtina, que está tan lejos que no tiene ojos. Y diréis, en la Sixtina tendrían que ir con cuidado. Fueron con cuidado, pero en aquel momento Colalucci era una eminencia mundial, era el mejor restaurador del mundo. Nadie le tosía. Y cuando él dijo, esto no es de Miguel Ángel, la gente que pensaba que igual sí era de Miguel Ángel, se tenía que callar. Porque por prestigio profesional Colalucci estaba por encima. Hasta que llegó un punto que se demostró que Colalucci no tenía razón. El juicio final ya se restauró de una manera diferente, por ejemplo. Y la mitad de la bóveda. Pero la primera mitad de la bóveda desaparecieron detalles que estaban pintados por Miguel Ángel. Esto es lo que pasa con el patrimonio cultural. Por eso insisto tanto en que el patrimonio cultural es más frágil de lo que parece, ¿no? Que en realidad es mucho más fácil que se pierda de lo que podamos pensar. De todas maneras, hay una cosa. Cuando se retire el andamio en la fachada de la catedral, esas marcas van a ser muy difíciles de ver desde abajo, porque como están colocadas en las partes en las que las palomas anidarían,
están tapadas por el propio relieve de la fachada. Es decir, veríamos todos los puntitos de silicona si cogiésemos un dron o nos colgásemos del cielo para ver el imafronte desde lo alto. Pero desde abajo, igual que casi no se veían los pinchitos, pues al final lo bueno es que casi no se van a ver esas marcas. Sí, pero que al final lo que hicieron, no sé si contarían con la ayuda de un experto o algo, o la primera persona que se le ocurrió esta idea, pero joder, qué importante al final es tener a gente experta para que te diga, antes de hacer esto, o sea, sé que en tu mente suena espectacular, pero a lo mejor dentro de 20 años esto puede tener unas consecuencias muy negativas más que positivas, que yo que sé, a lo mejor todas las estatuas son puncarras ahora mismo con tanto pincho, pero a lo mejor si contásemos con más expertos, creo que nuestro patrimonio, pues sí, a la larga no tendríamos este tipo de problemas. Sobre todo hay una cosa que pasa mucho, sobre todo con las obras más destacadas, y es que nunca se ha hecho nada parecido. O sea, cuando se va a restaurar una cosa tan destacada como puede ser el Pórtico de la Gloria, el imafronte de Murcia, el Caballero de la Mano en el Pecho del Greco, que si buscáis hemeroteca se montó la de Dios cuando en el Museo del Prado restauraron el Caballero de la Mano en el Pecho del Greco, el Museo del Prado, que es el museo que mejor restaura del mundo. O sea, no hay ningún museo en el mundo que restaure pintura como los técnicos y técnicas del Prado, son los mejores. Y aparte te lo puede decir, lo diremos aquí, pero te lo dirán en París, te lo dirán en Londres, te lo dirán en Nueva York. Es el mejor taller de restauración que tiene un museo de ese calibre. Y sin embargo, cuando se restauró el Caballero de la Mano en el Pecho, fue como... Porque claro, le quitaron el fondo negro, que no era del Greco. ¿Le quitaron la roña o lo...? Le quitaron los repintes, porque luego, por estética, es que los cuadros están muy repintados. Recordad que la Gioconda del Prado tenía el fondo negro. Luego quitaron el fondo negro y descubrieron que era una versión pintada en paralelo a la Gioconda de París. Pues al Caballero de la Mano en el Pecho, si veis los cuadros de antes, las fotos de antes, veréis que el fondo era negro, 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 negro. Y eso es que es muy poco Greco, en realidad. Y cuando empezaron a limpiar, vieron, no, esto es un añadido. Y lo quitaron. Artículos en El País diciendo, estos son unos incompetentes. No, era la primera vez que se tocaba un cuadro del Greco en serio, porque hasta entonces se limpiaba. En el Pórtico de la Gloria, a mí me llegaron a decir en Twitter que cuánto había cobrado yo, porque la gente tiene una obsesión con el dinero, que cuánto había cobrado yo por disimular que los restauradores habían pintado el pórtico. Porque había gente, no, la mayoría de la gente no. Porque cuando dices la gente parece que es un estado de opinión. No, no es un estado de opinión, son 4 frikis. Pero los 4 frikis suelen ser muy ruidosos, más ruidosos que la mayoría, que ese también es un problema. Pero había algunos que pensaban que esos colores que hoy se pueden ver en el Pórtico de la Gloria se los habían inventado los restauradores. Aparte, gente hasta lo razonaba, porque así como pintan, cobran más. Una cosa muy loca. Cuando sepan que los edificios de la antigua Grecia también estaban pintados y las esculturas también, ya se les va a explotar la cara. Sí, un poco. Son los sí. mismos que dicen, las pirámides las trajeron los extraterrestres también. Sí, es bastante terraplanismo. Wow. Yo, de hecho, uso la palabra terraplanismo cultural muy a menudo. Por ahí al fondo. El moneo. ¿A ti te gusta la gresca? Me gusta el final, sobre todo. A mí el moneo me gusta. No. A mí el moneo me gusta. ¿Cuánto? Gracias. De hecho, los arquitectos que se tapen las orejas, por favor. Voy a incumplir una de mis reglas, ¿vale? Que es no usar la palabra sobrevalorado. A mí moneo a veces me parece un poco sobrevalorado. Lo digo con mucho cariño. El Museo de Mérida y lo que hizo aquí son dos de las cosas que más me gustan de moneo, personalmente. Y creo que funciona y creo, sobre todo, que hace lo que tiene que hacer, que es dejar la huella del momento en el que fue hecho el edificio, que nadie va a tener duda de que eso es un edificio del siglo XX, porque queda muy claro, pero que al mismo tiempo sea lo suficientemente limpio, en el sentido de que no tiene ni demasiados adornos, ni es demasiado recargado, ni bloquea una visión de nada, o sea, fue muy limpio. Es muy difícil hacerlo y hacerlo tan discreto. Moneo en ese tipo de cosas es muy bueno. Pero a mí hay veces que no me gusta, ojo. A mí hay cosas de moneo que no me gustan. No es que yo haya cobrado de moneo, ojalá, me encantaría. Rafael, estoy aquí. Rafael, pero a mí me gusta. Y he visto intervenciones mucho peores que en general son mucho más populares. O sea, si Moneo se hubiese marcado un falso histórico, seguro que habría mucha gente más feliz con ese edificio. Que de todas maneras, por lo que yo veo, o por lo que veo de la gente que conozco en Murcia, es un edificio que está bastante aceptado. Ya ha pasado el tiempo y ya hay suficiente gente que lo ha visto desde que nació. Entonces ya sabéis que esto es una garantía de que al final va para adelante.
Al inicio sí. La pasarela era el punto manierista. Claro. Sí, yo recuerdo fotos con la pasarela, es cierto. Y la pasarela ya me parecía un momento un poco delicado. Pero también es cierto que esa calle es la que es. Quiero decir, es difícil. ¿Sabéis que Moneo, esto que os voy a contar, igual si hubiese alguien en la sala que sabe esto, por favor, que levante la mano porque es un dato súper friki. ¿Sabéis que el proyecto de fin de carrera de Moneo fue una estación eléctrica en la Plaza del Obradoiro? Pero no era un proyecto de hacer de verdad. Era un proyecto utópico. Implicaba desmantelar, evidentemente, el Palacio de Rajoy, lo que es el Ayuntamiento de Santiago, el edificio neoclásico, y ahí hacer una subestación eléctrica. Pero es simplemente un proyecto teórico, ¿eh? Porque yo recuerdo cuando se expuso una exposición buenísima de Moneo hace ya unos cuantos años. Y esa exposición itineró por varias partes de España y se expuso en Galicia. Y la gente se llevaba las manos a la cabeza. Es como, que tranquilos, que era un ejercicio teórico. No estaba Moneo diciendo que hubiese que reventar un edificio del siglo XVIII para hacer el suyo, ¿no? Pero es muy interesante. Si podéis verlo, hay planos, incluso, bueno, es lo que hay planos de cómo era la subestación eléctrica. ¿Tenemos por ahí atrás otra pregunta? De hecho, él es muy discreto. Dentro de lo que son los arquitectos, yo creo que es el ganador del Pritzker más discreto que ha habido nunca. Yo creo que cuando le dijeron que ganaba el Pritzker le dieron un disgusto. En plan, y tengo que ir a recogerlo. Ostras, qué palo me va a dar todo esto, ¿no? No, ya os digo, a mí personalmente me gusta y me parece de hecho un modelo de cómo se tienen que hacer ese tipo de intervenciones cuando estás en un entorno de este tipo. Que es súper difícil, ¿eh? Porque desde fuera, o sea, las probabilidades de estropearlo todo son enormes. Porque tienes que hacer algo que tenga personalidad, porque estás en la plaza que estás, pero al mismo tiempo tiene que ser algo que no destruya completamente lo que tiene alrededor, que es muy fácil de hacer, ¿eh? Es súper fácil. Y se nota, ¿eh? Quiero decir es que además nos encanta darle caña a los arquitectos, ¿vale? Como sociedad. Pensad en todo lo que se le cae a Calatrava encima, ¿vale? Yo, sin ser particularmente fan de Calatrava, que a mí no es un arquitecto que me robe el corazón estéticamente, casi todos los edificios de Calatrava que han sido luego famosos por haber funcionado mal, hay correos electrónicos de Calatrava diciendo esto va a funcionar mal. Y hay correos electrónicos del que construye el edificio diciendo lo tienes que hacer así. Por ejemplo, la pasarela de Bilbao. La pasarela de Bilbao, Calatrava dijo el suelo de cristal no va a funcionar. Y le dijeron, es que por normativa lo tienes que hacer de cristal. Y él dijo, tú verás. Efectivamente. Lo de Venecia igual. Mira, es que el suelo de cristal, de verdad, o sea, ya lo han hecho en Bilbao y no les ha molado. Es que tiene que ser de cristal. Bueno, tú verás. Al final yo soy un mandado. Esto es como si tú vas a un restaurante maravilloso y te pides el entrecot e insistes en que te echen ketchup en el entrecot. Es como, pues tú verás. Yo te echo el ketchup, de verdad, o sea, pero no. Y lo de la pasarela va un poco así. Muchas veces le echamos la culpa a los arquitectos y arquitectas de cosas que en realidad no son culpa de los arquitectos, ¿eh? Que son cosas que quien paga el edificio les ha dicho tienes que hacer esto. O incluso la normativa constructiva les obliga a hacer esas cosas. Sobre todo las intervenciones en cascos históricos, que es donde Calatrava se ha pegado golpes muy fuertes por cosas que al final no tienen sentido. Y él ha hecho cosas que no tienen sentido y él sabía que no tenían sentido. Aunque tienen que justificar X cantidad de dinero en obras públicas para luego hacer, pues, barbaridades. Esto en vez de hacerlo así, me lo haces asado, sí. Exactamente. Yo quiero que hagas un pequeño spoiler, por si alguien todavía no es consciente de lo que se va a encontrar con la fachada de la Catedral de Murcia una vez cuando quiten el andamio. Una maravilla. A mí es que me gusta mucho esa fachada. Porque además es muy original, es diferente. No sé, es que es maravillosa. Pero yo, como sé que la estáis echando mucho de menos detrás de la lona, no quiero yo aquí poneros los dientes largos, que ya bastante sufriréis. Calma, que tarden lo que tengan que tardar, que es lo mejor para todo el mundo. ¿Por atrás? Estoy de tu parte. Ahora te ponemos algo en los ojos para que no se te reconozca en el vídeo. Nos vamos a tener que tomar unas cañas. En Santiago llueve mucho y resbala. No. Las piedras pulidas en Galicia las llevamos mal porque llueve mucho. ¿Alguna pregunta más?
Ah, pero eso es súper típico. Eso es, como digo yo, eso es el saco de las hostias. A todo el mundo le viene bien que haya un edificio muy notable para que se lleve las hostias y luego otras cosas, pero eso es típico, ¿eh? En Venecia, donde todo el mundo puso el grito en el cielo por la pasarela de Calatrava, y la siguen poniendo, y repito, a mí Calatrava no es un arquitecto que me guste, no, ni me ha pagado. Santiago, estoy aquí. La pasarela de Calatrava me parece muy elegante, me parece lo único que puedes hacer en el canal, porque es que es el gran canal, y Venecia está así de burradas, así. Hay edificios con salvajadas en Venecia a punta pala, y de esos no se queja nadie. Sobre todo cuando son centros comerciales y cosas por el estilo que han reventado el patrimonio. Pero la pasarela de Calatrava, todos los venecianos saben que es de Calatrava y que es una mierda. Porque es así, porque se sacó las hostias. Y yo creo que a cada ciudad le viene bien tener un saco de estos que se lleve, como todo el imán, todos los odios, sobre todo porque así por detrás hay otro tipo de edificios que están mucho más relajados y pueden hacer cosas que son más discutibles. Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo. Yo quiero darte un dato. El dato. A ti, al barroquista, que supuestamente cada gran puente de Venecia está construido con un material distinto. Bueno, no asienta, digo, ¡ah! Es verdad. No. No fastidies. Entonces Calatrava fue, lo presentó y dijo, es que es el único elemento que me queda. Entonces hice el puente de cristal y al final, aunque se lo pedían, porque era un requisito indispensable para realizar ese puente, al final la gente se lo echó encima. Y yo he cruzado el puente de Calatrava en Venecia lloviendo y tampoco hay que exagerar, ¿vale? O sea, que es que han dicho que aquello es una pista de patinaje. Es como, no. Porque además tiene un paso muy bajito. Es un paso súper bajo. Es muy difícil. ¿Que te puedes caer? Hombre, sí te puedes caer, pero también te puedes caer en el basalto negro cuando llueve, ¿eh? O sea, que al final a veces parecemos niños pequeños con los edificios. Que es que aquí te puedes caer, barandilla. Es que aquí no sé qué, barandilla. Sí, hay que poner unas medidas de seguridad que están marcadas en los códigos de edificación, pero luego es que también hay que tener en cuenta que está la responsabilidad de las personas. Ahora se acaba de inaugurar un edificio en Vigo que ya se están echando al cuello del arquitecto porque eso es un punto muy alto y es que los suicidas van allá a tirarse. Pues claro, sí. Joder. Visto así, no vamos a poder hacer edificios que levanten más de 2 metros. Claro, y es una cosa terrible, pero es así. Luego nos vamos a otros contextos como Estados Unidos y vemos que allá donde haya posibilidad remota de que alguien salte, hay que poner unas rejas enormes. Y entonces van los de TripAdvisor y se quejan porque no pueden sacar fotos buenas, porque subí a lo alto del Empire State y es que hay una reja. Claro que hay una reja. También tienen que poner ahora rejas iban a poner rejas en la cúpula del Vaticano, porque ha habido intentos de tirarse en la cúpula del Vaticano de Miguel Ángel. Hombre, a ver, es que si te vas a tirar de algún edificio, pues que sea lo grande, ¿no? Claro, buscas uno digo yo. buscas uno que epate, que sabes que vas a salir en las noticias. Exacto, hay que morir con elegancia. Si alguien tiene alguna pregunta, yo he hecho algunas anotaciones durante tu intervención a consecuencia de tu libro. Perdón por esta pregunta, pero ¿cuántos libros necesitas para hacer una reedición? Depende mucho de las tiradas. Normalmente suelen ser unos cuantos miles las tiradas. Normalmente. Joder. Depende, ¿eh? Depende mucho. Yo sé que hay una edición mía que fue cortita, fue como de 1000 porque se habían quedado sin ellos. Pero el resto serán unos 3000, 4000 libros, más o menos. Normalmente. Tengo anotado, rehacer edificios históricos pierde su valor. ¿Verdadero, falso? Es que depende del edificio histórico. Pero sí hay una cosa que se hizo mucho durante mucho tiempo y hay que dejar claro que está mal. No se pueden trasladar edificios, ¿vale? Se trasladan edificios solo como medida extrema. Lo de Abu Simbel está muy guay para los documentales, yo lo conté en el Fluzo, pero preferentemente no. Los edificios cuando se trasladan sufren una barbaridad, porque desmontar un edificio lo hace sufrir muchísimo. Y lo que no te cuentan con esos edificios que se desmontaban a principios del siglo XX, los típicos conventos que se mandaban a Nueva York y esas barbaridades, es que la mitad de las piedras se rompían, o durante el desmontaje o durante el traslado. Así que cuando ahora ves el edificio, la mitad de las piedras no son las de verdad. Porque es que es así, y sufre muchísimo. Entonces, en la medida de lo posible, no se trasladan monumentos. Si no te queda más remedio, como lo de Abu Simbel, que evidentemente iba a quedar debajo del agua, pues oye, se hace un esfuerzo. Pero aún así, es terrible. O sea, para la arquitectura es terrible trasladar un edificio. Si no hay ninguna pregunta, voy a seguir con mis anotaciones. Vale. Si Torre Eiffel es a París... Bueno, París, Francia. En España, ¿con qué edificio sería representativo? Esto da pa' encuesta, ¿eh?
Igual teníamos que hacer una encuesta en Twitter. Yo creo que para los turistas la Sagrada Familia. Que me da una pereza, también os digo, porque mira que no tiene edificios bonitos Gaudí y va y la Sagrada Familia, que es como, bueno, venga, vale. Si fuera la Batlló, por lo menos, o no sé, es que... Pero yo creo que para el visitante extranjero la Sagrada Familia me da la sensación de que es como el edificio más icónico. Para mí, del patrimonio cultural español, los dos edificios para mí realmente únicos que marcan la diferencia son la Mezquita de Córdoba y la Alhambra de Granada. Eso es lo que hay en España que no hay en ningún sitio de Europa. Y que hay que buscar mucho, 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 mucho en el mundo para encontrar algo similar. Sí, pero hay más. De hecho, mezquita como la de Córdoba es que no la encuentras. Te tienes que ir directamente a Bagdad y ni así. Tienes que irte a Bagdad, tienes que irte a Irán, tienes que buscar muchísimo para encontrar algo así. Y lo de la Alhambra ya es una cosa descomunal. Aunque... ¿Hay algún granadino en la sala? Aunque la Alhambra, evidentemente, es un producto cultural. No vemos solamente los palacios nazaríes, vemos la imagen romántica de los palacios nazaríes, ¿vale? Que esto también es importante tenerlo en cuenta. La Alhambra era una fortaleza. A nadie en su sano juicio, sea del reino que sea, se le ocurre poner arbolitos y plantas en una fortaleza en la que se puedan esconder los enemigos debajo del árbol, ¿vale? O sea, lo que hoy vemos es una evolución histórica, pero es tan bonito que es como normal, o sea, con los árboles y las plantas está fantástico. Aunque en el cine recientemente se han dado cuenta de que Madrid, por ejemplo, o cualquier ciudad española, ¿no?, también sirve para hacer películas. Hay una película reciente en la que roban el Banco de España, también evidentemente por el coletazo de la serie, y es una peli norteamericana, creo que es, y utilizan el edificio del Banco de España, donde, por cierto, hay una intervención de Moneo muy buena. Es que Moneo está por todas partes. Y lo que hizo en el Banco de España también es muy fino y muy elegante, porque es casi imperceptible, que es la gracia. Ahí tenía que ser casi imperceptible, pero diferenciable. Y ahí está, de manual, literal. Y roban un subsuelo como muy Harry Potteriano del Banco de España. Es una película delirante, pero divertida. Entonces ya se pueden hacer películas de ese tipo en España, que hasta ahora era como de aquí no roba nadie. Jesús. ¿Pero eso lo había demostrado científicamente o...? Es que no sabes la movida que hay con la Gran Vía de Murcia. Pero, no sé, por traerte y no hablar solamente de matemática y tal, porque vamos a hablar de esta de lobo y todo un cago de esas cosas, no hay por ahí. Pero ¿cómo lo ves? Te estoy hablando de la Gran Vía. ¿Qué valor tiene eso realmente? ¿Cómo está? Yo sí diría una cosa, y os tengo que firmar libros, que si no, vamos fatal. Stop divinizar las ciudades cookies. Que luego todo el mundo pone fotos de ¡ah, qué bonita ciudad bávara! Esto mentira. Jürgen se ha pasado 15 años construyendo casas de mentira. En Europa hay un montón de ciudades que son de cartón piedra, por culpa de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Y desaparecieron, y cuando las reconstruyeron decidieron hacer el país de los pitufos. Y ahora, por lo que sea, hay gente que eso le flipa. Fijaos que hay incluso cuentas en redes sociales que te dicen las 10 ciudades más bonitas de Europa, ni una de ellas vive nadie. Que eso también hay que tenerlo en cuenta. Es cierto que en España, durante el desarrollismo, se hicieron auténticas barbaridades en los cascos urbanos, particularmente en los cascos históricos. Pero muchas ya son irreversibles. Pero aún así, yo creo que nos tendríamos que relajar un poco con esto de que puede haber edificios nuevos donde la gente viva, ¿vale? Porque si no parece que todo tiene que estar intacto. Y luego, claro, la gente se va a no sé dónde. Los Campos Elíseos están llenos de edificios feos. Llenos. Y a la gente le importa un pimiento. Sigue siendo París la ciudad del amor. Y está la Torre Eiffel, que se ve desde todo puñetero París. Y al final dice, mira qué bonita es. Para convencernos. Yo creo que al final nos exageramos un poco con esto. Con lo de los edificios feos, con lo de las calles feas. Las ciudades también son para vivirla la gente. Y en una de estas callecitas típicas de un pueblecito suizo que parece sacada de un cuento, es que no vive nadie, en serio, ahí no vive nadie. Y eso es un problemón también, porque ¿de qué te sirve tener un casco histórico que es como Disneylandia, pero que luego está muerto, que llegan las 6 de la tarde y solo pasan los ratones por allí? Entonces yo creo que hay que buscar un equilibrio, que no es un equilibrio fácil, pero en todo caso
De hecho, en Santiago está pasando gravemente, porque el problema de Santiago es que es una ciudad que durante muchísimo tiempo vivió de su propia conservación, excepcional conservación, pero al mismo tiempo vivía de las infraviviendas de los estudiantes. Como ahora los estudiantes ya no viven en infraviviendas porque pueden ir y volver en tren a su casa y viven con papá y mamá, que así les lavan la ropa y les cocinan, pues todas esas viviendas se han convertido en Airbnbs. Y los de los Airbnbs les da igual la calidad de vida de la ciudad. Y se acumulan problemas. Y es un problemón, porque al final, y yo soy historiador del arte y miembro de ICOMOS, pero la ultraprotección del patrimonio también crea fantasmas, ¿eh? Crea pueblos fantasma de película del oeste. Porque al final, yo conozco gente que vive en el casco histórico de Santiago y que te cuenten su día a día. Un amigo muy amigo mío y un compañero de trabajo que me decía, yo por las mañanas para salir de mi portal tengo que esquivar 2 borrachos, 4 vomitonas, el pipí del que no llegó al cuarto de baño y aún encima yo no puedo poner determinado tipo de ventana en mi casa para no escuchar a los que están fuera de fiesta porque va contra el reglamento de protección urbanística. Entonces, claro, al final se acaban convirtiendo en parques temáticos. Hay un equilibrio que es difícil de encontrar, pero habría que buscarlo. ¿Firmamos libros? Acabas de escuchar otro episodio de BRMU Podcast. Suscríbete, dale a me gusta y comparte. Ha sido un placer para nosotros tenerte por aquí. Nos vemos en el próximo audio. Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.